Bueno, buenos días a todo el mundo. Un placer, una responsabilidad y un placer estar hoy aquí organizando esta jornada. Voy a presentar brevemente a nuestro primer ponente de hoy, es David García León. David es doctor en Economía por la Universidad de Alicante y actualmente es economista investigador del Joint Research Center de la Comisión Europea. Se dedica al análisis de los impactos del cambio climático en las economías y a políticas de adaptación. Su trayectoria investigadora reciente se relaciona con el estudio y evaluación de los efectos económicos del cambio climático a escala mundial y de la Unión Europea, incluidas las repercusiones intersectoriales y la eficacia de las políticas alternativas de adaptación. Entre sus trabajos más recientes queremos citar un artículo publicado en 2022 en la revista Papeles de Energía que titulaba «Impactos y riesgos del cambio climático en España, una breve panorámica». Además, ha participado activamente en dos proyectos especialmente trascendentales de los que nos va a hablar hoy, que son el proyecto Peseta, cuyo nombre no es fortuito también, y TRACE más recientemente, ¿no? Nos los va a desbrozar hoy, donde profundizan desde la Comisión Europea en la cuantificación y regionalización, cuestión muy importante esta última, de los impactos económicos que derivan del cambio climático. Y paso a poner ya su presentación. En primer lugar, muchas gracias a Javier, a Laura, a José Luis, al resto de miembros de la Cátedra del Cambio Climático por pensar en mí para esta presentación. Es para mí un honor, un placer de estar aquí intentando representar a mi institución, al JRC y lo que hacemos para luchar contra el cambio climático, nuestros productos y las tareas que desempeñamos en mi unidad. Como bien ha dicho, mi nombre es David García León, soy investigador en el Joint Research Center de la Comisión Europea. Y bueno, os voy a dar una pequeña panorámica, como decía en el artículo, de lo que son los impactos del cambio climático en la UE. Vale, vamos a empezar. Agradezco que haya estudiantes, entiendo que los de la primera fila lo saben. ¿Sabéis qué representan estas barritas? ¿Os sugieren algo? ¿Sabéis qué significan? No vale decir Netflix, que ya me lo han dicho en otra ocasión. ¿No os viene nada a la mente? ¿No os sugiere nada? Me dirijo fundamentalmente a los estudiantes. ¿Nunca las habéis visto previamente? ¿No? ¿Alguna idea? ¿El tema de azul, rojo nos sugiere algo? ¿No transmite? ¿Perdón? Temperatura, correcto. Hablan de frío, calor, calentamiento. Y en particular lo que están dibujando es el calentamiento global que viene sucediendo continua e inexorablemente desde 1850 en la Tierra, fundamentalmente y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y exponencialmente en la primera parte del siglo XXI. Vale, eso es pregunta fácil. Ahora viene la de nota. ¿Sabéis por cuánto va ese calentamiento? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura media en la Tierra desde 1850 a la actualidad? Esta ya va para todos. ¿Perdón? No he oído nada. 6, eso es infierno, eso es catastrófico, eso es muchísimo. 2, ahí nos vamos acercando un pelín más. 1,5, vamos afinando más. Bueno, en particular, la anomalía actual de temperatura media es de 1,2 grados, que puede parecer poco, pero es muchísimo. Es tanto que han convertido o van a convertir el cambio climático en la mayor emergencia global del siglo XXI. ¿De acuerdo? En este 2023, esto es para 2023, estas diapositivas las pongo también para que entendáis que hay mucha variabilidad. Dentro de la tendencia del clima hay mucha variabilidad. 2023 está siendo excepcionalmente cálido, ¿de acuerdo? Aquí tenéis pintado la temperatura, de hecho va a ser el año más cálido jamás registrado, desde que hay registro, digamos, ¿no? Esta es la temperatura media
la anomalía de temperatura media para 2023 es la raya superior, la de arriba. Esto es con respecto a 1991-2020, ¿de acuerdo? No es, o sea, por eso la anomalía es más pequeñita. Y esta es la anomalía de la temperatura del mar. O sea, en 2023 se están dando bueno, unas circunstancias anómalas que están haciendo que el cóctel sea explosivo. El Niño, temperatura a nivel del mar, etcétera, etcétera. Esto va a llevar que muy previsiblemente la anomalía en 2023 sea de 1.4. 1.4 ya es bastante cerca del objetivo de 1.5 grados, que es, digamos, una de las ambiciones políticas para mantener el calentamiento. En concreto, bueno, aquí hago un poco ya de política, digamos, ¿no? La ambición es mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados. Esto se acordó en los acuerdos de París, 2 grados, preferiblemente 1.5, ya te digo que ya vamos por 1.4, por lo tanto adelanto que vamos mal. Desde el punto de vista de la Unión Europea hay 2 paraguas políticos clave, que son el Pacto Verde Europeo y más tarde la Ley Europea del Clima y la Estrategia de Adaptación de 2021. Estas 2 normas principales se fijan una serie de objetivos a corto y a largo plazo. Corto plazo 2030, ¿de acuerdo? En el que se contempla una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Íbamos por 31% en 2020, con lo cual mal o retrasados. Al menos 32% de las fuentes de energía deben proceder de energías renovables y una mejora del 33% también en la eficiencia energética. El objetivo a largo plazo y último es que la economía de la Unión Europea sea neutral desde el punto de vista medioambiental en 2050. Neutrales emisiones cero o las poquitas emisiones que hagamos que luego se recapturen, ¿de acuerdo? Como os he dicho que esto vamos retrasados, se ha creado un objetivo intermedio, que es el que actualmente se está debatiendo y está previsto que se publique en el 2024. Son los objetivos para 2040. ¿De acuerdo? Hay que hacer deberes extras porque vamos mal. Bueno, mi institución es el JRC, es un servicio de la Comisión Europea, somos, digamos, un ministerio de la Comisión, un servicio interno. Muy rápidamente, en un minuto, Unión Europea son 27 países, el órgano ejecutivo es la Comisión, legislativo es el Parlamento, el JRC es el Ministerio de Ciencia, si quieres llamarlo así, o el servicio científico de la Comisión, ¿no? Entonces, el procedimiento habitual es que la Comisión proponga normas que se suelen llamar directivas, ¿de acuerdo?, que luego tiene que aprobar el Parlamento Europeo, y bueno, nosotros suministramos a la Comisión, digamos, la base científica sobre la que se sustentan esas propuestas, sobre la que se sustentan esas normas. Políticas comunitarias que os afecten en el día a día, hay infinitas, hay muchísimas, pero bueno, la más importante, la política agraria común, esta es muy importante, que os creéis que nos afecta, pero sí. Otra más de andar por casa, por ejemplo, estandarización del cable USB-C como cargador. Esto ha sido no sé si está aplicada ya, si no va a ser en 2024. La Unión Europea obliga a que todos los cargadores sean USB-C. Había antes, es que Apple tiene su propio cargador, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una directiva que va a obligar a todas las empresas a que sus dispositivos se carguen con USB-C, digamos que es intercambiable. Esto es una política comunitaria. Y la que me toca a mí más de cerca, en la que yo influyo más, es la que decía, es la Ley Europea del Clima. Nuestro producto estrella viene siendo desde 2008 el informe Peseta, ¿vale? Llevamos ya 4 iteraciones del informe, la última se publicó en 2020, es un informe multisectorial de impactos del cambio climático. En la última iteración incluíamos 11 sectores, ¿de acuerdo? Intentamos cuantificar los impactos económicos, pero bueno, desde un punto de vista, es decir, el número de sectores es limitado, no es integral, no son todos los impactos previstos, sino solo un catálogo, una porción de ellos, ¿no? Ahora os pongo un link por si queréis ver el último informe. Este, digamos, es el gráfico que sintetiza nuestro output de ese informe. Básicamente son
Impactos económicos de esos sectores que veis ahí reflejados, que son 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los únicos sectores que podemos cuantificar o transformar a puntos de PIB. En la última columna veis los impactos para... En el momento que se publicó era EU28, o sea, estaba el Reino Unido, y bueno, los impactos eran pequeñitos. En escenario de 3 grados esperábamos un 1% de caída de PIB. Pero insisto que esto, bueno, tiene sus limitaciones. El número de sectores es pequeño, la resolución era no la correcta, digamos, era la resolución a nivel país, etcétera, etcétera. Ahora vamos a intentar, en la siguiente iteración, que es la que os vengo a hablar, que es Trace, ya no se va a llamar peseta, no va a ser peseta 5, sino se llamará Trace. Habitualmente, bueno, nosotros trabajamos para clientes dentro de la comisión. Clientes quiere decir que hay un servicio o ministerio de la comisión que es el que nos sponsoriza, como si dijéramos, el proyecto. Tradicionalmente ha venido siendo la Dirección General de Clima, ¿de acuerdo? Pero para este quinto informe pasamos a trabajar para RIGIO, la Dirección General de Políticas Regionales, digamos, ¿no? Entonces esto ha supuesto un cambio de paradigma, un salto cualitativo y cuantitativo en el informe, ¿de acuerdo? Porque básicamente lo que vamos a intentar es regionalizar todos los impactos. A RIGIO le interesa fundamentalmente las diferencias y asimetrías regionales, ¿de acuerdo? Por cierto, el presupuesto de la Unión Europea son alrededor de 190 billones anglosajones. RIGIO, que es responsable de los fondos de cohesión, maneja alrededor del 30%. Te quiero decir que es una dirección potente, ¿no? Fondos de cohesión son los que intentan hacer que las regiones más pobres converjan con las más ricas, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy ilusionados porque creemos que va a tener, nuestro output va a ser usado, siempre es usado para buen fin, pero en este caso creemos que va a tener bastante relevancia, ¿no? Entonces, como os decía, vamos a regionalizar los impactos, añadimos 4 sectores nuevos, entonces tenemos un total de 15, ya vamos cubriendo un poco más de la tarta de sectores, nos dejamos muchos fuera, ¿no? Pero ya vamos ampliando. Insisto que queremos hacer o medir las asimetrías distribucionales, los impactos distribucionales en las regiones. Y una de las nuevas dimensiones que también me parece muy interesante, no solo se hace énfasis en los impactos económicos, pero también se pone el foco en las personas, ¿de acuerdo? A RIGIO le interesa saber los impactos poblacionales más allá de los impactos económicos, y esto es muy interesante. Luego daré una pincelada un poco más detallada. Y bueno, lo que decía de las políticas de cohesión. Es una porción fuerte del presupuesto, por lo tanto creemos que nuestro producto va a tener bastante impacto. Vale. En cuanto a la modelización del riesgo climático, en Trace, no mucha novedad, utilizamos la metodología del IPCC. El riesgo climático es la confluencia, digamos, de 3 factores, que es el hazard climático, o sea, digamos, por ejemplo, temperatura, la precipitación, la ola de calor, la sequía, con la intersección con la exposición y con la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Esos son los 3 ingredientes que al final conforman el riesgo climático. Nosotros en Trace y en los informes anteriores lo estructuramos en 3 fases. Una primera, esto tiene puntero, por cierto. Sí. Una primera en la que, bueno, extraemos, digamos, la medida climática de interés, aparte de los indicadores socioeconómicos. Esto pasa a una segunda fase, que es la de modelización. Dependiendo del sector, se puede tener un modelo preciso o modelo biofísico completo del sector en cuestión. Otras veces esto no es posible. Bueno, utilizamos otros métodos estadísticos, regresión, ¿de acuerdo? Esto depende del sector en cuestión. Y la tercera, en la que hacemos nuestras proyecciones tanto económicas como, digamos, de impactos en la población. Vale, para este informe Trace vamos a utilizar, digamos, en cuanto a escenarios climáticos, 11 modelos climáticos distintos. Estos modelos climáticos están forzados por 2
escenarios de emisiones, un escenario medio, que es RCP 4.5, y un escenario de altas emisiones, RCP 8.5. ¿De acuerdo? Entonces, en total tenemos, como si dijéramos, 22 modelos climáticos. Los impactos los traducimos siempre a escenarios de calentamiento, es decir, damos impactos para 1.5, 2, 3 y 4 grados, ¿de acuerdo? Y como novedad, con respecto al informe anterior, hacemos un cambio en el baseline. El baseline, el periodo de referencia, digamos, ha pasado ya a ser, antes lo teníamos en 81-2010, ahora pasa a ser 91-2020. Bueno, estos son los 11 modelos climáticos que utilizamos. Os pongo esto porque la incertidumbre climática es alta, la incertidumbre de los modelos climáticos es alta. No, o sea, los escenarios o los umbrales de calentamiento no son alcanzados al mismo tiempo en todos los modelos, ¿de acuerdo? Entonces aquí os pinto las ventanas en las cuales cada uno de los modelos alcanza el 1.5, 2, 3 y 4 grados. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los agregados. Desde el punto de vista socioeconómico, trazamos o hacemos dos tipos de proyecciones, una que llamamos estática y dinámica. En la estática mantenemos las condiciones socioeconómicas fijas, en la dinámica hacemos que estas evolucionen al mismo tiempo que el clima. Esto es interesante porque nos permite hacer ciertos experimentos de atribución, ¿vale? O sea, es decir, cuál es descomponer lo que es el efecto del clima de otro tipo de efectos, ¿vale? Y bueno, en cuanto, eso ya te digo es la característica más, digamos, más llamativa principal de nuestro informe. Hacemos un gran esfuerzo de desagregación regional, ¿vale? En el informe anterior nos estábamos moviendo en niveles de agregación. Por cierto, voy a introducir el término NUTS, por si alguno no... NUTS es la forma que Eurostat tiene de, digamos, clasificar administrativamente el territorio de Europa en niveles administrativos. Hay 3 niveles, NUTS 0, 1, 2, 3. NUTS 0 es el nivel país. Pongamos el ejemplo de España. NUTS 1... no sabría decir, es como si dijéramos norte, sur, este, oeste, no se utiliza mucho en España. NUTS 2 es comunidad autónoma, NUTS 3 es provincia, ¿vale? Entonces nosotros vamos a pasar en peseta 4 de trabajar NUTS 0 o NUTS menos 1. NUTS menos 1 es que utilizamos conglomerados de países, ¿de acuerdo? A pasar a NUTS 2 y en los sectores que es posible NUTS 3, ¿vale? NUTS 2 suponen 237 regiones en 927, NUTS 3 son 1161 regiones. Para que veáis el salto cuantitativo es importante. Como decía, en peseta 4 trabajamos en NUTS 0, NUTS menos 1. NUTS menos 1 me lo he inventado, eso no existe, ¿vale? Pero para que tengáis un ejemplo de el informe de la EPA que ha salido antes de ayer, esta semana, es el... Bueno, al igual que JRC tiene su informe peseta, la EPA, que es la Oficina Medioambiental de Estados Unidos, tiene el suyo para Estados Unidos. Van también precisamente por la quinta iteración, que salió este martes, miércoles. La EPA 5 está trabajando a nivel NUTS 1. Os quiero decir que esto de tener impactos regionales no es tan habitual. Entonces estamos dando un salto importante. Bueno, insisto que analizamos todo el ensemble climático, los 22 modelos, por lo tanto, no solo podemos fijarnos en la media, sino también en una variable que cada día está más de moda y que cada vez más policymakers, políticos miran, que es el peor escenario. O sea, es decir, cuál es la peor de las realizaciones climáticas que podemos obtener, dado que ninguna, o sea, que es todo probabilidad, cuál sería la más catastrofista. Esto tiene relevancia desde el punto de vista político y esto lo podemos hacer con nuestro output. En cuanto a modelización económica, utilizamos 2 modelos, uno para los escenarios estáticos, que es un modelo computable de equilibrio general, y uno de crecimiento a la solo, como si dijéramos, para los escenarios dinámicos. Vale, estos son los 15 sectores que incluimos en TRACE, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dice? No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Es decir, cada vez vamos cubriendo una porción más grande de los
sectores afectados por el cambio climático, pero para nada esto es una visión integral de todos los posibles impactos. Bueno, pues tenemos agricultura, energía, sequías, inundaciones. Los 4 nuevos que introducimos son calidad del aire, productividad laboral, transporte y turismo. ¿Vale? Yo os vengo a hablar hoy de 2 en los que yo estoy, digamos, involucrado y coordino la estimación, que es el de salud y el de turismo. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo, pero voy a intentar ir rápido. Vale. Por salud, bueno, salud humana, por supuesto, digamos que el punto de partida de este sector es que adolecíamos de un mapa, yo lo llamo comprehensive, pero es un mapa integral de riesgo de salud humana a nivel Unión Europea. Este objeto no existía. ¿Por qué? Porque teníamos una limitación fundamentalmente en la variable dependiente, la mortalidad, ¿de acuerdo? No existen una base de datos homogeneizada y de calidad, de mortalidad a nivel Unión Europea. No existía y no existe todavía, ¿no? Entonces, nos asociamos, colaboramos con unos epidemiólogos de la London School Hygiene Tropical Medicine, que son punteros en este negocio. Ellos tienen una base de datos bastante detallada de 232 ciudades en Europa, con registros de mortalidad desde 1970 al periodo actual. El resultado es que con esas 232 ciudades tampoco era suficiente porque cubríamos solo 13 Estados miembros, 13 países. Necesitábamos cubrir los 27 más 1, los 28. Seguimos incluyendo Reino Unido, por cierto. Va a ser EU27 más Reino Unido. Necesitábamos cubrir de manera integral todo el territorio y bueno, de ahí surgió esto es lo que yo llamo la modelización en 3 fases. La primera son las 232 ciudades. Surgió un método es una metaregresión básicamente por la cual extrapolamos con una serie de indicadores medioambientales, socioeconómicos, los resultados de las 232 ciudades a 854 ciudades. Y de esta manera así cubrimos todo el mapa. En la última fase, digamos, hacemos un proceso de extrapolación hacia el futuro y agregación al nivel NAS3. Toda esta metodología ha sido publicada y muy bien publicada en este artículo que veis en la derecha este mismo año, ¿no? Es el sobre el que se sustenta nuestro análisis. Bueno, aquí en la izquierda veis el mapa, primero en azul las ciudades originales que ellos tenían en la base de datos y luego los puntitos rojos son las 854 ciudades con las que expandimos el análisis. A la derecha veis, esto es el objeto principal sobre el cual, o a partir del cual obtenemos nuestras proyecciones. Son las funciones de riesgo de mortalidad dependiendo del grupo de edad, ¿de acuerdo? Ahí te dicen el eje X, digamos que tendríamos temperatura, y en el eje Y es la probabilidad del riesgo, que en este caso es mortalidad, ¿de acuerdo? Probabilidad de riesgo para ese nivel de temperatura. Y esto está estratificado por 5 segmentos poblacionales, porque claro, obviamente los que tienen más riesgo son los más mayores. ¿Vale? El producto, este es el producto que obtenemos. A la izquierda veis el mapa de frío, a la derecha mapa de calor, ¿de acuerdo? Estos son tasas estandarizadas de mortalidad por 100.000 habitantes en el periodo actual a nivel NATS3, o sea, incluyendo UK son 1.300 y pico, 1.313 regiones. A la izquierda para frío, a la derecha para calor, podéis observar, hay fundamentalmente un gradiente oeste-este en cuanto a mortalidad por frío, es decir, regiones más a la derecha del mapa tienen una tasa de mortalidad más alta. Para la mortalidad por calor, el típico gradiente norte o sur que se observa en la mayoría de riesgos climáticos, es decir, conforme vamos avanzando hacia el sur, digamos que la tasa de mortalidad es más alta. Esto es para el periodo actual.
Esto es aquí os pinto las muertes totales. Estos son cabezas. Está feo, pero es que tengo que utilizarlo así. Son cabezas, son personas que van a morir, o que proyectamos que van a morir a causa de frío. Es la línea azul, calor es la línea roja, digamos. Y la negra son los totales, es el agregado. A la izquierda tenéis un escenario de emisiones medias, a la derecha escenario de emisiones altas, RCP 4.5, 8.5. Y os pinto también lo que veis es la incertidumbre climática. O sea, aquí están pintados los 22 modelos, los 11 por 2 modelos, que como veis, bueno, el abanico es grande, o sea, la incertidumbre es alta. Pero bueno, llamativo es que, por ejemplo, bueno, fundamentalmente las muertes totales, la muerte por frío se ve beneficiada, obviamente, por el cambio climático. Las muertes por calor no. El incremento es exponencial, sobre todo para las muertes de calor y a partir de 2050, de tal manera que el ratio de muertes por calor hoy, futuro con respecto al de hoy, es 7 a 1, ¿de acuerdo? Y bueno, hablamos de 400, 500.000 muertes, esto es anual en la Unión Europea, ¿vale? Estos mapas hablan de la variación, eso es el gradiente, digamos, en el riesgo de hoy con respecto a 2100, a la izquierda para frío, 5 minutos, ¿vale? Tengo que acelerar. A la derecha para el calor. Este mapa lo quería pintar porque, bueno, aquí se ven, hay ciertos ganadores, ¿no? A estas regiones, en las que, por cierto, va incluida Asturias, no sé si voy a tener tiempo, quizá turismo me la voy a saltar porque si no, no vamos a llegar. Se viene beneficiada por el cambio climático en cuanto a muertes por frío. Esta la saltamos. Bueno, he hecho un pequeño zoom para Asturias, he hecho mis deberes. Asturias pasa en tasa de mortalidad por frío hoy tendríamos 50 por 100.000 habitantes, pasaría a 45, es decir, baja. La de calor está en 13.6, pasaría a 133.8, o sea, se multiplica por 10, ¿de acuerdo? En cuanto a muertes se mantiene más o menos, muertes totales se mantiene constante. Intenté buscar la explicación de por qué, es porque está proyectado un descenso de la población bastante importante de aquí a final del siglo, y aparte la cuota de personas de mayores de 65 años se mantiene ya un poquito estable a partir de 2030-2040. No sé si me da tiempo a turismo, quizá. Vale, pasamos a turismo. Turismo es un sector que queríamos incluir porque tiene un peso bastante relevante dentro de la Unión Europea, directa e indirectamente. Tiene un porcentaje de PIB y empleo superior al 10% en ambas, por lo tanto creíamos que era interesante modelizarlo. No tenemos un modelo biofísico, obviamente, para turismo, entonces aquí utilizamos métodos estadísticos, ¿de acuerdo? En concreto es un modelo de regresión con datos de panel. En la variable dependiente tenemos pernoctaciones y luego como regresores, lo que es llamativo aquí es el indicador climático. No es un indicador, digamos, simple, es un poco sofisticado. Utilizamos una medida que combina temperatura, humedad para medir la sensación térmica, viento, radiación. Es un indicador que se llama TCI, pongamos. Y bueno, capturamos diversas vulnerabilidades clasificando las regiones de acuerdo a la tipología de turismo predominante en cada una de esas regiones. Vale, esto es una panorámica rápida del TCI para cada uno de los meses. Tenéis enero, febrero, hasta junio, luego julio, diciembre. Quería que vierais ahí en este mapa, bueno, el típico gradiente norte-sur, pero aparte la variabilidad interanual, o sea, es decir, tiene un comportamiento muy estacional, como también tiene el turismo, ¿de acuerdo? Entonces, es una variable que está bastante correlacionada. Estos son proyecciones de TCI las siguientes décadas, pero quizá vamos a verlo más en detalle. Os he traído la Andalucía, que la voy a ir corriendo, digamos. Veréis dos jorobas, los valores más altos corresponden a primavera y otoño, digamos que cuanto más alto mejor para el turismo, ¿no? Hay un valle en verano, porque claro, hace demasiado calor en Andalucía, ¿de acuerdo? Entonces la puntuación es un poquito más baja. Esto es como va a evolucionar de 2010 a 2100. Entonces, como veis, condiciones en verano empeoran sustancialmente. Por debajo de 50 es condiciones desfavorables para la actividad turística, ¿no? Entonces aquí hay dos patrones. Uno, descenso pronunciado en verano
y luego las jorobas se desplazan hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, primavera ocurriendo antes y otoño ocurriendo después. Feria de abril es en feria de febrero, va a ser, ¿vale? Impactos agregados de turismo para la Unión Europea. Estoy yendo súper rápido ahora. El impacto es positivo a nivel agregado, ¿de acuerdo? Está en la última fila. Para algunos sectores. Dentro del impacto agregado positivo hay mucha heterogeneidad, tanto entre países, como, o sea, within, o sea, entre países y dentro del propio país, ¿vale? Hay muchísima heterogeneidad. Y bueno, el gran pero que sostengo ahí, o que subrayo, a ver, esto es una aproximación bastante simplista, es decir, yo dejo al modelo que realoque la demanda libremente, ¿de acuerdo?, con respecto a la evolución del TCI, es decir, por ejemplo, si yo tengo malos valores en verano, pero tengo buenos en invierno, dejo que la demanda se reajuste o se recoloque en febrero. Esto, como podemos comprender, es poco realista. Al mismo tiempo que digo, si las condiciones no son buenas en Sevilla, me puedo ir a Copenhague. Quiero decir, esto es lo que hay detrás. Por lo tanto, somos conscientes de que es poco realista. Por lo tanto, estamos trabajando en incorporar unas ciertas inercias o restricciones a estos resultados para que sean un pelín más realistas. Esto es recién salido del horno, lo hice ayer, esto es porque estamos trabajando en hacerlo para nivel NAS 3, el informe es a nivel NAS 2. Entonces, a la izquierda veis los impactos anuales, ¿de acuerdo? Pero a la derecha os estoy pintando los solo de verano. Entonces, los impactos de verano son muy negativos y muy fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando mires el dibujo desde el punto de vista anual, estás perdiendo una perspectiva bastante interesante. Entonces, esto está en evolución, vale, lo seguiré, more to come. Esto es para Asturias. Asturias tiene, o la catalogamos con una mixta, tiene una tipología mixta. Los impactos a nivel anual para los escenarios, voy a empezar a correr este de la derecha porque os he hecho también el de Asturias. Los impactos a nivel anual serían positivos para todos los escenarios climáticos, 1, 3, 4 hasta 7% en el escenario de 4 grados. Os he pintado los de verano para que veáis que la tendencia esa constante y positiva no es así. Ya empiezan a bajar en el escenario 4 grados, es decir, incluso Asturias en verano en 2100 no va a tener un clima tan agradable, ¿de acuerdo? Si comparamos igual 20 y 2100, pues bueno, el comportamiento del TCI es distinto obviamente al de Andalucía, ¿de acuerdo? Digamos que se achata arriba, pero también va perdiendo un pelín en agosto. Eso viene reflejado en los impactos. Bueno, lo que nos queda en Trace es finalizar la modelización de los sectores, validar, integrar, incluir la modelización económica o incluir todos los sectores, y esperamos publicar y diseminar estos resultados tercer trimestre, probablemente 2024, coincidiendo con la COP. Estamos todavía eligiendo el momento. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Si tenéis alguna pregunta, no sé si son luego, después o... Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión. Está todo claro. Dime. Cuando hablabas de... Bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante. Creo que los objetivos que tenéis son muy ambiciosos y van a ser realmente muy útiles. Y ahora que trabajáis para Regio, pues bueno, van a tener su importancia en el ámbito presupuestario y distribución de recursos. Pues, lo que no entiendo muy bien es el concepto de sectores que decías que aplicabas. Yo cuando hablabas de sectores pensé que te referías a sectores económicos, pero estabas metiendo impactos o agentes de impacto. Entonces, no... Sí, tienes razón. Por sectores, claro, eso es un término genérico que utilizamos para englobar tanto sectores económicos como impactos. De hecho, hay otros impactos que son impactos en los hábitats, en los ecosistemas, difícilmente cuantificables. Es decir, sector es una palabra genérica que utilizamos, pero efectivamente no siempre corresponde a un sector económico.
15 impactos si prefieres, o no sé qué otro término utilizar, que sea... Por eso a veces es complicado. 15 riesgos, es complicado, eso es un terreno pantanoso en esta ciencia, ¿no? Impactos, riesgos... Hablabas de fuerza de trabajo, te hablabas de transportes, entonces esos son, no sé, vulnerabilidades o es donde se va a notar más el cambio climático, en el transporte o en la fuerza de trabajo. Sí, quizá impacto sería un término más adecuado, más que sectores. Sí, a mí me ha llamado la atención utilizar el término catastrofista para referirse al escenario 8,5, cuando en realidad por dónde vamos. Ya. Quiero decir, parece como si no se fuese a alcanzar, pero es que es por donde vamos. No es catastrofista, es el más realista de todos los escenarios posibles. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No sé si quizá con catastrofista me estaba refiriendo al worst case, que es el peor de los resultados dentro de los modelos RCP 8.5. Efectivamente, si incluimos RCP 8.5 en nuestro informe es porque pensamos que es totalmente probable que ocurra, y de hecho quizá estamos ahora mismo en una, digamos, en el término medio, ¿no? Entre 4.5 y 8.5, pero sí, catastrofista me quería referir a este término worst case que vamos a incluir y que cada vez se le presta más atención, los políticos le prestan cada vez más atención, no solo el impacto medio, sino... No te escucho muy bien. ¿Revertir? ¿Revertir el qué? El cambio que venir más o menos, 2100, ese cambio climático, que se marquen tanto los contratos, que se sensibilicen tanto. No sé si entiendo muy bien tu pregunta. Yo creo que quiere decir si es irreversible, si esos escenarios, esas proyecciones a tan largo plazo son algo ya irreversible, inevitable, imparable, o hay posibilidad todavía de... No, claro, para eso trabajamos. Digamos que a lo que es la ambición política es 2 grados o 1 grado y medio, si es posible, ¿no? A final de siglo. Los RCP 8.5 van de 3 a 4 grados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está intentando trabajar es para evitar, en la medida de lo posible, llegar a ese escenario de concentraciones y quedarnos en un camino intermedio. O sea, sí es reversible si se toman todas las medidas que están propuestas o sí que están contempladas de aquí a 2050, porque realmente el punto crítico es 2050. 2050 es cuando la mayoría de los modelos digamos que se disparan.